¿te gusta? Sí, me gusta. Jóvenes, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Se puede visualizar, por favor, la presentación? Por favor, ¿me confirman? Sí, doctor. Sí. Ya. Bueno, vamos a presentar al doctor Melitón Quispe, jefe de cátedra de la asignatura de Medicina 1, médico especialista en medicina interna. Él nos va a impartir el día de hoy relacionado a lo que es la exploración cardíaca y respiratoria. Doctor Melitón, adelante, mm, tiene la palabra, puede desarrollar la clase. Muy buenas noches, doctor Sayari, muy buenas noches, queridos estudiantes. No sé si se me escucha muy bien. Para comenzar. Se le escucha, doctor. Muchísimas gracias. Entonces vamos a ir a la primera diapositiva. ¿Ya? Como tenemos preparado un ECOE, lo que nosotros como el punto de vista de la de clínica, ¿no?, de medicina 1,
siempre tenemos una norma técnica que lo vamos a tomar muy en cuenta a la hora de la evaluación y que también si muchos han estado presentes en el examen ECOE que hemos realizado en el segundo rote, han visto que básicamente nos hemos enfocado a la exploración cardíaca y a la exploración respiratoria. Lo que nosotros queremos como cátedra que se lleven en este ciclo de tercer año, más que aprender la parte de las patologías o las partes de muchas criterios diagnósticos de tratamiento, Doctor, disculpe que lo interrumpe, se escucha entrecortado. de atención y demás, que ustedes lo están reforzando en la parte de fisiología. Y que también van a reforzar durante su estancia en la segunda, en la tercera o en el cuarto año de la carrera de medicina. Sí, nosotros nos vamos a enfocar mucho a la parte de la exploración. Netamente nos vamos a basar en lo que nos vamos a enfocar en esta parte de la evaluación del ECOE va a ser la técnica de exploración, ¿ya? Y como sabemos dentro de la semiotecnia, ustedes ya han visto en los 4 módulos que ya hemos rotado, es que existe una semiotecnia. Ya vamos a empezar con la primera diapositiva, no sé si lo puede pasar el doctor Sangari, que me está colaborando con compartir la pantalla. Ahí me confirman si se ve. Ya, entonces la norma técnica nosotros basamos entre la parte de la enseñanza, en la parte de las competencias, es básicamente las habilidades que ustedes tienen que desarrollar para realizar un examen de la esfera cardiovascular, ¿no? Y en la esfera cardiovascular nosotros sabemos que todo esto se imparte a partir de lo que viene a ser la comunicación, ¿no? Y la comunicación nos sirve porque a partir de esto vamos a poder nosotros recabar todo lo que viene a ser el motivo de consulta, la historia de la enfermedad actual y todo lo que viene a ser la parte de los antecedentes personales patológicos, no patológicos, familiares, gineco-obstétricos y todas las partes acápites de la historia clínica. La comunicación siempre parte por la educación y por eso como una norma técnica nosotros colocamos salud, ahí se presenta con el paciente. La segunda norma técnica es explica al paciente el procedimiento antes de realizarlo y presenta los hallazgos. Recordamos rápidamente de la parte teórica, sabemos que los principales síntomas de origen cardíaco principalmente marca al dolor torácico, la disnea, los edemas, ¿no? Y principalmente lo que viene a ser algún síntoma que se pueda asociar a estas características. El dolor torácico, ustedes deben recordar que tiene un origen de 4 esferas, ¿no? Porque el dolor torácico puede ser de origen cardíaco, puede ser de origen respiratorio, puede ser de origen neuromuscular o puede ser de origen gastrointestinal o una quinta causa, ¿no? Que le colocan como una causa de dolor torácico de origen cardiogénico. Perdón, de una característica de trastorno de ansiedad, ansioso depresivo, ¿no? De psicológico o psicógeno, ¿qué le dicen? En la esfera cardíaca el dolor torácico es típico, un dolor que le van a ver y que han habido ya repasar en la parte de fisiopatología, un dolor de características retroesternal de inicio súbito que tiene un factor exacerbante que generalmente es esfuerzo físico o está relacionado con la toma de algún tipo de medicamento y que paradójicamente tiene alivio el dolor con el consumo de un vasodilatador, ¿no? Cuando cumple esas 3 características, cumple la definición de un dolor torácico. La disnea de origen cardíaca básicamente se enmarca a la diferenciación entre disnea de origen Doctor, su audio se está cortando. Cardíaco y disnea de origen respiratorio. Todo lo cardíaco sabemos que tiene una disnea de un origen progresivo, de un origen de semana
señal quizás. No sé si ahora sí me escucha mejor. Sí, mejor, doctor. No sé si ahora sí me escucha mejor. ¿Me puede confirmar? No. Ya. Yo les decía, la disnea de origen cardíaco siempre va a ser una disnea progresiva, gradual, ¿no? Y la disnea de origen respiratorio siempre va a ser una disnea súbita. Sabemos que... Y la repercusión que esta produce en el desarrollo de estas actividades, por eso utiliza la New Year Head Association, la NIHA, ¿no? Para la disnea de origen cardíaco. En cambio, el esfuerzo es un tópico más valorable en la disnea de origen respiratorio, que lo vamos a valorar según la escala del MMRC, del Medical Research Council, ¿no? Que básicamente toma como parámetro los grados de actividad que realiza el paciente, ¿no? En relación a 100 metros, 200 metros, subir un piso, bajar un piso, ¿no? Que deben recordar. Principales diferencias de ambas tipos de disnea. Y finalmente los edemas. Y los edemas, cuando hablamos de un origen cardíaco, siempre vamos a hablar de un edema simétrico, de un edema blanco, de un edema frío en muchas ocasiones, ¿no? Y de un edema que deja fobia, principalmente. Y todo lo contrario será para otros tipos de edema, ¿no? Por edema de origen renal, en que es todo lo contrario, ¿no? Un edema duro, un edema rojo, un edema que no deja fobia, un edema que generalmente tiene una evolución más prolongada, a diferencia del origen cardíaco, ¿no? Y los otros tres tipos de edema también que se pueden presentar. Una vez integrando los dolores y las características principales o los síntomas principales, pues nos pasamos netamente ya a la semiotecnia. Y la principal, el inicio de la semiotecnia del origen cardíaco siempre va a ser la inspección, la palpación y la auscultación. No tomamos en cuenta a la percusión, porque la percusión muy poco nos ofrece a la hora de poder discriminar las características, ¿no? Que muchos podrán decir que va del quinto al noveno espacio, intercostal, el corazón, que se alinea en la línea medio clavicular, ¿no? Pero que son características muy inespecíficas, que lo relata muy bien claro en el libro de Argente Álvarez. Por ejemplo, la semiotecnia en el origen cardíaco nos vamos a quedar con inspección, palpación, auscultación. En la inspección, ¿qué vamos a valorar? Principalmente vamos a valorar la inspección del área cardíaca, describiendo características principalmente del tipo de tórax, porque el tipo de tórax, sea un tórax en tonel, sea un tórax en pichón, sea un tórax en quilla, sea un tórax raquítico, un tórax paralítico, ¿no? Van a presentar o pueden traer consigo alteraciones en la localización o la ubicación del tórax, del corazón como tal, ¿no? Por lo tanto, el tipo de tórax es muy importante que se describa al momento de la inspección. Otros signos indirectos a la inspección, vamos a buscar signos de descompensación cardíaca. Vamos a buscar la ingurgitación yugular, principalmente de las venas yugulares externas, y que lo sabemos que igual se clasifican según grados, ¿no? Un grado 1, grado 2 y grado 3, según la corriente, ¿no? del trayecto venoso que se presente, porque si llegara hasta el borde externo del músculo esternocleidomastoideo, se considerará un grado 1. Si sobrepasará al músculo esternocleidomastoideo, se considerará un grado 2, y si llegara hasta lo que viene a ser al maxilar, pues consideremos una ingurgitación de grado 3. ¿No? Entonces la ingurgitación yugular es un dato de inspección indirecta de la esfera cardiovascular. También inspeccionaremos la presencia de edemas como tal, ¿no? Y las edemas con las características que les decía anteriormente. La presencia de cianosis. En este caso siempre vamos a hablar de una cianosis de etiología crónica. Las etiologías agudas de cianosis más están enfocadas a la esfera respiratoria, ya que sabemos que la cianosis crónica, que trae cambios tróficos, ¿no? Y que generalmente va a abarcar todo lo que viene a ser la región facial, va a abarcar todo lo que son las regiones distales de las manos, que se pueden acompañar con cambios tróficos, como por ejemplo los dedos en panillos de tambor, las uñas en vidrio de reloj, ¿no? Que son manifestaciones de disnea crónica, está más relacionado a la esfera cardíaca. Otros signos también
también se los puede buscar datos indirectos, como por ejemplo en signos considerados casi patognomónicos de la endocarditis bacteriana. Buscaremos los famosos nódulos de Osler, las hemorragias en astillas, ¿no? Principalmente que nos orientan hacia la presencia de endocarditis, que no es un signo muy patognomónico con una alta sensibilidad y especificidad, pero que puede estar presente en algunos pacientes. También ya pasando de la inspección nos vamos a la palpación. Básicamente se palpa el área torácica buscando áreas de dolor o nodulaciones, o también la presencia de soluciones de continuidad. Áreas de dolor, básicamente en todo lo que viene a ser los arcos costales anteriores, ya que la presencia de dolor a la palpación nos orientará más a un origen o una etiología del dolor neuromuscular, porque recordar que al corazón, al ser un órgano retroesternal, pues no debería dolerse al palpar. También se pueden encontrar nodulaciones a nivel de las articulaciones costocondrales principalmente, en lo que se conoce en el síndrome de Tietze, ¿no? Que es más frecuente en los niños, ¿no? Y en el adulto es más común las osteocondritis, que también es una palpación dolorosa a nivel de los cartílagos osteocondrales, ¿no? Luego también se va evaluando la localización del choque de punta. Básicamente la técnica que nos dice que apoyemos el talón de la mano sobre el ápex, y el ápex siempre lo vamos a ubicar a nivel del quinto espacio intercostal, línea medio clavicular, o como una referencia en varones por debajo de la mamila. Y esto no es una regla que sigue para las mujeres, porque las mujeres al tener las mamas pues diferencian mucho según la forma de la mama como tal. Pero en el varón generalmente es localizable por debajo de lo que le decía la mamila, ¿no? Quinto espacio intercostal. Y uno puede percibir o evaluar el choque de punta. Se dice que el choque de punta puede ser un signo que se puede hallar normal en personas que tengan el tórax raquítico, o sea, delgados, en pocas palabras. Y también se puede palpar otras características que deben recordar, ¿no? El choque de punta de la cúpula de Barr, ¿no? O el antilo apexano que se pueda encontrarse alejado del quinto espacio intercostal y de la línea medio axilar, ¿no? En crecimientos de cavidades. También se puede palpar lo que viene a ser la posición de Pachón, que es una posición en decúbito lateral izquierdos para muchos, si recuerdan, ¿no? Con una mano que se encuentra en la mano derecha se va a encontrar en la nuca y la mano izquierda se va a encontrar péndula al borde de la camilla, ¿no? En la posición de Pachón. Y en la posición de Pachón, siempre tanto a la auscultación como a la palpación va a poner de manifiesto un sobresalto o un incremento de la capacidad de auscultación y palpación del foco mitral, del ápex cardíaco en pocas palabras, ¿no? Y que nos puede revelar características propiamente de las cavidades. También dentro de la palpación entra lo que viene a ser la palpación del pulso, principalmente del pulso radial. Sabemos que no es el único pulso, ¿no? Que existen muchos pulsos que se pueden palpar, pero el que más es valorable por las características técnicas es el pulso radial. Y se describe las características que los recrea en el libro de Argentes como el afrastito, ¿no? La amplitud, la frecuencia, el ritmo, la dureza, ¿no? La intensidad, la frecuencia o la presencia de alteraciones dentro del ritmo. Y según estas características, muchos pueden recordar y discriminar los diferentes tipos de pulso que se pueden sentir en relación a la intensidad en los pulsos magnus, en los pulsos tardus o en los pulsos parvus. O también se pueden caracterizar por ser pulsos débiles, ¿no? En el pulso lentus o en el pulso Seller, o pueden haber sumas que se pueden hacer, como por ejemplo en el pulso saltón, que es la suma de un pulso parvus con un pulso Seller, ¿no? Que deben recordarse de igual manera dentro de la semiología del aparato vascular, ¿no? Pero básicamente uno en la palpación, nuevamente se palpa el área cardíaca como tal, y también se palpa el diafragma. Finalmente vamos a incluir el examen cardíaco con la auscultación. Y la auscultación se lo realiza utilizando el diafragma, y que se va a utilizar, se va a auscultar y se va a describir los 5 focos auscultatorios en un paciente sentado. Y si se encuentra en decúbito, pues será en paciente en decúbito. Pero en un paciente en consulta externa siempre se lo ausculta de forma sentada,
¿no? En pacientes hospitalizados con limitación para que se sienten, claro, está indicado la presencia de la palpación de cúbito, pero el que aporta más beneficios la población sentada. Y básicamente los 5 puntos de ocultación la conocemos: la mitral, la tricuspidia, la pulmonar, la aórtica y el accesorio de la aórtica, o también conocido como el foco de Ebb. La mitral siempre va a estar ubicado, quinto espacio intercostal, línea media clavicular. A nivel de la apófisis sifoides, foco tricuspidio. Segundo espacio intercostal, línea paraesternal izquierda, tendremos al foco pulmonar. Y al mismo nivel, en la lado derecha, tenemos al aórtico. Y en el tercer espacio intercostal y la línea paraesternal izquierda, vamos a tener al foco accesorio o al foco E. Y básicamente uno ausculta y describe primero características del ritmo. El ritmo se encuentra regular entre sístole y diástole. Segundo, la presencia de soplos que se puedan presentar a este nivel, que son clasificados según la intensidad, que si se recuerdan, que van del 1 al 6. Y decíamos que el 1 y el 2 son soplos demasiado finos, que se necesita demasiado entrenamiento para poder auscultarlos. Básicamente los referimos a especialistas cardiólogos, o inclusive en el soplo de tipo 1 a dispositivos electrónicos, ¿no? Un ecodoppler que nos puede revelar la presencia de un soplo. Pero a partir del 3, del 4, del 5 y del 6, pues son perceptibles al oído. No, un soplo 1, un soplo 3, cuando es percibido con una persona con entrenamiento, vale decir que los médicos generales, médicos en formación con entrenamiento, pueden percibir un soplo 3, ¿no? Un soplo 4 ya es audible por cualquier persona, lo siente como una carraspeo o un soplo, que es muy común, auscultable, ¿no? Es fuerte. El foco 5 es un foco que se puede auscultar, e inclusive cuando se levanta el fonendoscopio, ¿no? Lo levanta por encima de la piel y se puede ocultar. Y el soplo 6 ya es demasiado intensidad, inclusive que te dicen que puedes colocar el estetoscopio de lado y se puede va a percibir el soplo como tal, ¿no? Una vez que has identificado la frecuencia, el ritmo, has determinado la presencia de soplos, pues describirás posteriormente la presencia de la irradiación de estos soplos. Y básicamente la irradiación sigue según la distribución de los focos auscultatorios, puesto que siempre el foco mitral se va a irradiar por través de la línea del quinto espacio intercostal. El foco tricuspidio se irradiará hacia cavidad abdominal, hacia epigastrio, mesogastrio, o inclusive alguna literatura refiere hasta hipogastrio. En cambio, los focos que vienen a ser de la base, ¿no?, pulmonar o aórticos, se irradiarán hacia regiones del cuello, ¿no? Y finalmente uno puede detectar características propiamente de los clics, de los chasquidos, de los cierres de apertura y demás características, determinando la presencia de un tercer soplo, de un cuarto soplo. El tercer soplo siempre va a ser un soplo, un ritmo de galope, que se presenta como un ruido accesorio a la diástole, ¿no? Es como si fuera R1, R2 y R3, porque va a estar en la sístole, la diástole y una nueva sístole, ¿no? La R3 siempre es diastólico, a diferencia del R4, ¿no?, que siempre va a ser sistólico, va a estar antes del comienzo del ciclo cardíaco, ¿no? Y todas esas características descritas en la auscultación. La siguiente diapositiva, ya para ir acabando y no extenderme más. En la siguiente diapositiva tenemos de igual manera las normas térmicas, en este caso para la exploración del sistema respiratorio. En el sistema respiratorio casi comparte la signo-sintomatología en la esfera cardíaca que veíamos anteriormente en forma rápida, ¿no? Va a haber disnea, va a haber dolor torácico, pero también va a haber cianosis, ¿no? Entonces las características que decía anteriormente son pautas que nos pueden ayudar a discriminar si esta sintomatología proviene de la esfera cardíaca o proviene de la esfera respiratoria. Ya pasando rápidamente a la parte de la semiotecnia. La semiotecnia en el aparato respiratorio implica las 3 características principales: inspección, palpación, percusión y auscultación. Siempre en ese orden en la esfera respiratoria. La inspección siempre se realiza en 2 tiempos. Siempre existe la inspección estática y la inspección dinámica.
En la inspección estática nuevamente vamos a entrar a describir el tipo de tórax que mencionábamos anteriormente. También podemos describir la presencia de abovedamientos, que básicamente son protrusiones que pueden existir de un hemitórax, a diferencia del otro hemitórax, o retracciones, ¿no? Que sería todo lo contrario, que un tórax esté más pequeño a diferencia del otro tórax como tal. Esto implica la inspección estática, básicamente ver estáticamente el tórax y describir su tipo y la presencia de características que tenga. Luego le seguirá la inspección dinámica. Y en la inspección dinámica describiremos el tipo respiratorio. Principalmente son dos, el costal superior y el tóraco-abdominal. Decíamos costal superior es un prototipo de la respiración del sexo femenino, mientras el tóraco-abdominal será más prototipo del sexo masculino, y que pueden haber otros tipos de respiratorios propiamente indagados patológicos, como por ejemplo la respiración de Kussmaul, la respiración de Biot, de Chain-Stock, que sabemos que son patrones irregulares del tipo respiratorio y que en común casi todos tienen patrones que son manifestados por apnea, ¿no? Una apnea en que muchos pueden incrementar rápidamente la frecuencia respiratoria o el patrón respiratorio, llega a la apnea y baja, por ejemplo, en el patrón de Chain-Stock, ¿no? El uso de la musculatura accesoria como tal. Y sabemos que tenemos que por uso de musculatura accesoria básicamente nos referimos al tiraje, al cornaje, a la respiración abdominal o al uso de la musculatura de los músculos intercostales externos. Básicamente son pacientes que usan el abdomen para respirar, usan los escalenos, los trapecios, o necesitan el tiraje o el cornaje, ¿no? Que es como si llevaran la nariz hacia atrás para respirar. A eso se refiere la amplitud respiratoria, ¿no? Porque conocemos que la polipnea es una manifestación de la suma, ¿no? De un paciente que tiene una frecuencia respiratoria elevada asociada a uso de musculatura accesoria o asociada a mayor uso de la amplitud respiratoria, ¿no? Y básicamente con eso se realiza también la búsqueda de los signos de dificultad respiratoria, porque cualquier uso de musculatura accesoria implica el uso de signos de dificultad respiratoria. Y dentro de otros signos, aparte de todo el uso de la musculatura accesoria, vamos a tener dos signos muy importantes, que también son conocidos como el signo de Litten y el signo de Huber, que básicamente es la expresión del uso de los músculos intercostales externos. En el Litten básicamente se protruirá todo el espacio intercostal, ¿no? Principalmente objetivable a nivel del tórax lateral, ¿no? Y de los últimos espacios intercostales, del 8 y del 9 y del 10 principalmente, ¿no? En el Litten existirá una retracción hacia adentro de los intercostales. Y en el Huber será todo lo contrario, existirá una protrusión, como si se inflara el intercostal, ¿no? Que también son signos de dificultad respiratoria. Una vez que hemos realizado la inspección, nos pasaremos a la palpación. Y en este caso la palpación tiene 3 tiempos. El primer tiempo corresponde a la palpación general del tórax. En este caso palparemos las alteraciones de la sensibilidad. Básicamente es como si tocáramos todo el tórax con la punta de los dedos buscando puntos dolorosos, principalmente, ¿no? Sensibilidad. Presentaremos la palpación del frénito, roce pleural y la presencia de adenopatía que se puedan presentar. El frénito y en el roce pleural, pues básicamente va casi similar a la palpación de las vibraciones vocales, ¿no? Que vamos a hablar a continuación. El segundo tiempo implica la realización de la exploración de la expansibilidad torácica. Y básicamente tendremos por palpación de la amplexión que se realiza a nivel de la base pulmonar y del ápex pulmonar, parte superior y parte inferior, y de la amplexación, que será la expansibilidad lateral del tórax.
¿no? Cuando uno coloca la mano en la aplicación, uno por delante y uno de por detrás, y le pide que meta aire. Y sentiremos esa. Finalmente, el tercer tiempo está implicado la palpación de las vibraciones vocales, y para la palpación de las vibraciones vocales utilizaremos palabras graves que impliquen principalmente la R, el 3 como característica. Por eso muchos se les hace repetir a los pacientes 33, ¿no? O también se lo puede hacer repetir el tren, o también se le puede hacer repetir árbol, que son palabras graves que permiten la transmisibilidad de las vibraciones a la palpación. Y básicamente, ¿qué tenemos que hacer? Colocar en la palma de la mano, que va del ápex hasta las bases, y empezar a que el paciente repita. Y eso integraremos características de transmisibilidad. Si estas vibraciones estarán aumentadas, si estas vibraciones estarán disminuidas, si las transmisiones son poco perceptibles o son distorsionadas, ¿no? Que igual va a la mano de la auscultación torácica, porque así podemos discriminar si este paciente presenta broncofonía, pectoriloca áfona, si presentará pectoriloca caprina, ¿no? Que es una valoración en conjunto con la auscultación de la voz, ¿no? Y si estos se encuentran abolidos completamente, ¿no? El tercer tiempo, ya vamos a la percusión. Básicamente la percusión se realiza de acuerdo con técnicas sea monomanual, binomanual, y que es resaltar que siempre es con rebote, que van 2 golpes, ¿no? En abdomen va a un golpe, en este caso el tórax siempre va a 2 golpes. Monomanual, solamente agarramos nuestras puntas de los dedos y golpeamos de arriba hacia abajo. Bimanual, una mano nos servirá de percusión y la otra mano nos servirá de apoyo, ¿no? Colocamos la mano a nivel de los dedos, a nivel de los espacios intercostales, y con la otra mano percutiremos a nivel de estos espacios intercostales en la técnica bimanual, y siempre con rebote doble, ¿no? Y ya para concluir tendremos a la auscultación, y uno realiza la auscultación general de ambos hemitórax. Y en la auscultación general, básicamente, ¿qué es lo que buscamos? El conocido murmullo vesicular, que básicamente es un ruido que se puede caracterizar de acuerdo al sitio donde uno ausculta, ¿no? Que puede existir el ruido laringotraqueal, que es cuando se lo ausculta a nivel de la tráquea, el broncovesicular, que se le puede auscultar a nivel de lo que viene a ser el manguito del esternón, ¿no? O broncovesicular, que puede ser auscultable a nivel de los distintos campos pulmonares según la segmentación del tórax que presentamos en tanto anterior, lateral y posterior, ¿no? Entonces puede tener esos 3 tipos de auscultaciones, ¿no? También esta auscultación del murmullo vesicular puede implicar la presencia de sobreagregados, o también conocidos como adventicios, o para muchos conocidos como estertores, que vienen a ser la misma palabra. Todos expresan las 3 palabras la presencia de ruidos anormales. Y los estertores básicamente se los puede discriminar en secos y en húmedos. Los secos serán básicamente los roncos y las sibilancias. Ronco como si soplaras un tubo, y sibilancias como si silbaras, que ambos pueden manifestarse. Se dice que los roncos están más en la parte expiratoria, y las sibilancias pueden estar tanto en fase inspiratoria como en fase expiratoria. Pero básicamente los ruidos secos expresan una limitación del flujo del aire a nivel de tracto respiratorio superior. Hablaremos de tráquea, bronquios principales y bronquios secundarios. Y ya para abajo ya implica todo lo que viene a ser la transmisibilidad de los ruidos conocidos como húmedos como tal. Y por húmedos tendremos a los tan conocidos crépitos, que pueden ser los estertores crepitantes, y también pueden ser subcrepitantes. Básicamente crepitantes cuando se presentan en bases tanto inspiratorias y expiratorias, y que se lo sienten como si fuera si frotaras tus cabellos, ¿no? Estos son los estertores crepitantes. Y los subcrepitantes, porque mucha literatura también hace referencia a los subcrepitantes, que son estertores de tipos secos. También los conocen como estertores de tipos o de tipo velcro, que también son conocidos, que son estertores que, a diferencia de los estertores crepitantes normales, son considerados secos, porque estos no tienen cambio en su sonoridad cuando uno realiza maniobras de esfuerzo.
Básicamente, ¿cómo se los diferencia? En que tú auscultas un estertor, le pides al paciente que tosa, que sopla, ¿no? Fuerte, y que si existe un cambio en su sonoridad, pues serán húmedos, serán estertores crepitantes. Y si estos no tienen cambio en su transmisibilidad, siguen oyéndose igual, pues serán estertores secos, serán de tipo velcro, o también conocidos como subcrepitantes, ¿no? Y finalmente vamos a realizar la auscultación de la voz, al igual que se auscultaba cuando realizamos la palpación. Agarramos el fonendoscopio, lo colocamos en el tórax y vamos escuchando la transmisibilidad de una palabra grave, 33, 3, A, ¿no? Y que uno va escuchando de igual manera. Si estas serán incrementadas, hablaremos de las distintas formas de transmisibilidad que se puedan presentar. Sean estos, broncofonía si estaría aumentado, pectoriloquia si se encontraría distorsionado como si fuera la voz cuchicheada, o caprina si se escuchara como si fuera el timbre de una caprina, o se presentará egofonía, o se encontrará inclusive hasta afonía si no se llegara a presentar la transmisión de las vibraciones vocales. Y con esto hemos hecho un recuerdo rápido de la técnica de exploración cardíaca y de la exploración respiratoria. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Muchas gracias, doctor. Bueno, muchachos, colegas, no sé si alguien tiene alguna... Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues agradecerles a todos por su atención. Vamos a engañar de igual manera y mañana nos estamos encontrando para la actividad. Listo, doctor, muchas gracias, muy agradecido por la participación. Bueno, vamos a dar continuidad a la secuencia de, de presentaciones. Gracias, doctor, que tengan muy buenas noches. El día de mañana nos estamos encontrando en la actividad. Muy buenas noches, doctor Sangari. Muy buenas noches, estudiantes. Bueno, jóvenes, dando continuidad al tema de la actividad del día de hoy, vamos a continuar con nuestras disertaciones. Deme un segundito, por favor. Voy a realizar lo que es el ingreso y obviamente voy a subir la presentación para que ustedes puedan visualizar. Ya, les ruego unos minutitos, por favor. HF4.
2. ¿Qué hago? Está muy fácil. Qué pendejo. No, man. Una hueva. Qué pendejo. Pero qué pendejo. No ve chat. Sí, chat. Yo desconozco chat. Qué pendejo. Déjame por la solo falló la uno, loco. Qué gay.
pa, 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 pa.